rápidamente nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 5. Vamos a estar leyendo hoy la palabra de Dios. Y yo sé que el Señor nos va a hablar como congregación, al igual que lo hizo conmigo, confrontándonos con algunas verdades espirituales que están contenidas acá en la palabra de Dios, que quizás, no sé, a diario se nos pasan por alto en la vida cotidiana, pero el Señor siempre va hacia donde tiene que ir, ¿sí? Lo tiene ahí, primer libro de Samuel, capítulo 5, vamos a leer todo el capítulo, tranquilo que tiene 12 versículos nada más, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. ¿Se acuerda que Gat era tierra de qué? De gigantes. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad en gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Palabra del Señor. Puede tomar su asiento, mi hermano. Terrible palabra, ¿no? Terrible. Pero yo quiero, como siempre, hacerle una pequeña introducción para que podamos entender un poquito más el contexto de esta palabra y el momento en particular en el que se encontraba el pueblo de Israel. Dice Jueces 21-25 que por aquellos días no había Dios sobre Israel, no había rey sobre Israel, y que cada uno hacía ¿qué cosa? Lo que bien le parecía, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel había desechado a Dios como su rey. Lo había dejado de lado. Ellos querían tener un rey humano como el resto de las naciones. Obviamente, ¿qué puede pasar en un pueblo que echa a su Dios de su territorio o en una persona que decide alejarse de la presencia de Dios? Caos. ¿Sí? Terrible caos, y ese era el momento particular por el que ellos estaban atravesando. Estaban viviendo una vida que no se equiparaba con esa vida que el Señor quería darle a su pueblo. Y vemos acá que hasta los sacerdotes estaban corrompidos. ¿Se acuerda quiénes eran los sacerdotes en ese tiempo? Elí
y sus 2 hijos. Hace unos domingos atrás hablamos acerca de ellos y hablamos que eran hombres que habían profanado la santidad de Dios. Así que imagínense, si eso eran los sacerdotes que tenía el pueblo, ¿cómo era el estado espiritual del pueblo? Destrucción, caos. No había santidad en el medio del pueblo. Y entonces, ¿qué hace el Señor? En un solo día los mata a los 3. A los 2 hijos de Elí, como vimos la vez pasada, los mata en una batalla contra los filisteos. Y a Elí muere cuando recibe la noticia acerca de la muerte de sus hijos. Porque con la santidad de Dios no podemos jugar. Dios es 3 veces santo. No hay lugar para el juego en esto, ¿sí? Y entonces, en esa batalla en que mueren los hijos de Elí, no mueren solamente ellos, mueren 4.000 soldados israelitas más y todo era tristeza alrededor. Entonces, el pueblo no tuvo la mejor idea que decir, bueno, como nos está yendo mal, vayamos y traigamos el arca del Señor con nosotros al campo de guerra, porque si traemos el arca del Señor, vamos a tener victoria. Ahora, usted fíjese lo que pensaba el pueblo acerca del arca. ¿Cómo que la estaban tomando? Como un amuleto, ¿sí? Como un objeto de la suerte. O sea, si la traemos el arca acá, el Señor nos va a bendecir. Nosotros sabemos, los que leímos toda la escritura completa, que el Señor ya había abandonado al pueblo de Israel unos cuantos capítulos atrás. Pero como para ellos el arca era simplemente un objeto que les podía dar victoria o derrota, dijeron, bueno, traigamos el arca, ¿sí? ¿Y qué pasó? Desastre total. Más de 30.000 soldados muertos, caos por todos lados y lo que es peor, el pueblo filisteo toma como botín, ¿qué cosa? El arca del Señor, es tomado como un trofeo de guerra. Y usted sabe que acá, entre el capítulo 4 del libro de Samuel, del primer libro, y hasta el versículo 3 del capítulo 7, se abre como un paréntesis en la historia. Veníamos hablando de una cosa y en este medio que está este relato del arca, nos habla y se centra precisamente en la importancia del arca del pacto. Y eso es lo que yo quiero que podamos ver en esta mañana, acerca de qué era o qué es el arca del pacto de Dios, qué importancia tenía para el pueblo de Israel, qué les sucedió a ellos, qué les sucedió al pueblo filisteo y por qué las cosas se fueron dando de esa manera. Pero para poder entender qué es el arca, no lo podemos tomar como algo separado, sino que tenemos que hacer un viaje. ¿A cuántos les gusta viajar? A mí me encanta, ¿sí? Tenemos que hacer un viaje chiquito, pequeño, en recorrido por el tabernáculo, que era el lugar donde Dios tenía su centro de reunión en el templo y donde en el lugar santísimo estaba depositada precisamente este arca del pacto de Dios. Y usted sabe que todo el diseño del tabernáculo tiene una terrible simbología que yo quiero que ahora rápidamente la veamos. Y todo el diseño, todos sus muebles, todos sus recorridos nos hablan acerca de una persona. ¿Sabe quién es? Jesucristo. Todo el diseño nos estaba hablando ya de este Emanuel que iba a caminar con nosotros. Usted se acuerda que cuando Dios saca a su pueblo de la tierra de Egipto, lo lleva a esta tierra prometida, esta tierra donde fluía la leche y la miel y donde les dijo que Él se las había entregado. Por lo tanto, el pueblo no la tenía que tomar por la fuerza. ¿Tenía que luchar? Sí. Pero iban a la batalla ¿con qué? Con la palabra de Dios de que esa tierra ya era suya. ¿Quién no quisiera ir así? ¿Quién no quisiera ir a rendir un final y que el Señor le diga, este final ya está, yo ya lo gané por vos? Todos, ¿sí? Bueno,
eso era lo que el Señor les decía. Vayan a la batalla, pero esta batalla yo ya la peleé por ustedes. Y los enemigos van a huir porque yo les doy la victoria. Esa era la manera en que Dios actuaba con su pueblo, ¿sí? Y entonces ahí el Señor les da leyes. Porque ¿qué hace un rey? Gobierna sobre su reino y dicta leyes. Y el Señor era el rey sobre Israel. Y por eso les da leyes específicas y hasta les da el lugar donde Él iba a morar en medio del pueblo. Porque ¿dónde vive un rey? En el medio de su pueblo. Y ese lugar es precisamente el tabernáculo, ¿sí? Pero cuando nosotros llegamos al contexto de este libro de Samuel y de los jueces, vemos la otra cara de Israel. Vemos un pueblo totalmente perdido, un pueblo que le había dado la espalda al Señor, un pueblo que había sacado verdaderamente a Dios de en medio de su corazón. Y entre los capítulos 25 al 30 del Éxodo están estas leyes que yo le comento, ¿sí? Donde Dios realmente quería guiar a su pueblo, pero el pueblo no quiso ser guiado, prefirieron reyes humanos, ¿sí? Reyes falibles que les pudieran dar aquello que el Señor ya les había entregado de antemano. Y entonces nosotros tenemos que entender que este lugar santo y el lugar santísimo que era el tabernáculo, si bien era un territorio humano, Dios dio el diseño de su trono en el cielo para ser construido. Y cuando hace la descripción acerca de este tabernáculo, el Señor comienza, ¿por qué? Por el arca, ¿sí? Comienza a describir lo que era el arca y lo hace porque el pueblo de Israel no tenía nada más valioso en el centro de su pueblo que el arca de la presencia de Dios. Lástima que ellos no lo entendieron, obviamente, de esa forma. Y entonces es necesario que podamos entender este camino. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿sí? Y cuando usted intentaba entrar por ese tabernáculo, solamente había una puerta de entrada. Dígame si ese no es un simbolismo más grande acerca de que Jesús es la única puerta, Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y a mí, ¿sabe lo que me emociona, hermanos? Que el deseo de Dios, el deseo del Señor, siempre fue habitar en medio de su pueblo, ¿sí? Nosotros lo sacamos fuera de nuestras vidas al Señor, pero el Señor siempre quiso habitar en medio de su pueblo y quiso hacerlo de la manera primaria, como lo hizo en el huerto del Edén, paseándose entre Adán y Eva, hablando con ellos cara a cara. Sin embargo, su creación le dio la espalda. Y ahora fíjese el amor que nos tiene el Señor, ¿no? Porque siendo un Dios omnipotente, siendo un Dios grandioso, siendo un Dios temible, guardó su gloria en una caja, porque eso era el arca del pacto, para poder habitar en el medio de su pueblo. ¿Lo está entendiendo? El Dios grande, el Dios que el universo no lo puede contener, puso su gloria adentro de una caja para poder morar en el medio de su pueblo. Si eso no es un acto de amor, no sé lo que es un acto de amor. El Señor quiere vivir entre nosotros. Y si usted me pregunta, bueno, ¿por qué lo hizo? No tiene una explicación. Soberanía de Dios. Solamente Él puede autocontenerse a sí mismo. Soberanía de Dios, Él hace lo que quiere y como quiere, pero sí hay una razón por la que lo hizo. Por amor a vos y por amor a mí. Él lo hizo para que el pueblo pudiera comprender que Dios estaba en el medio de ellos, que el Señor quiere morar de esa manera. Él tenía que preparar al pueblo para que cuando viniera Emmanuel, Dios con nosotros, el pueblo lo reconociera. La razón por la cual el Señor construye este arca es porque el pueblo le oraba a un Dios demasiado grande, pero no tenía un contacto visual con ese Dios.
Entonces Él se autocontiene. Esa gloria de Él se autocontiene en este arca del pacto para que el pueblo entienda que allí moraba su gloria. Y todo aquel que tuviera contacto con ese arca iba a tener una manifestación mucho más esplendorosa de su presencia y de su gloria. El arca era un símbolo de Cristo, ¿sí? Y nosotros lo tenemos que ver y entender de esa manera. El tabernáculo, como le decía hoy, tenía solamente una puerta, porque Jesús es el camino, es la única puerta que nos lleva a la salvación. Y después tenían que pasar por un atrio donde estaba el altar de bronce y donde estaba la fuente del lavacro, ¿no? Y en el altar era donde el sacerdote hacía ¿qué cosa? Los sacrificios, ¿no? Y Juan el Bautista nos dice, he aquí el Cordero de Dios, sin mancha, que quita el pecado del mundo. Porque Jesús es ese único Cordero que fue sacrificado una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Esto el sacerdote lo tenía que hacer todos los años, ingresaba al lugar santísimo. Pero el Señor murió en la cruz una sola vez y es suficiente. Amén. En la fuente del lavacro, el sacerdote ahí lavaba sus manos y sus pies para poder ingresar al lugar santo. Pero el Señor nos dice que nosotros ya estamos limpios, ¿por qué? Por su palabra, ¿sí? La manera en que ahora nosotros, sacerdotes de este nuevo pacto, nos lavamos es cuando guardamos su palabra. Por eso es no necesario, tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque si yo no conozco la palabra de Dios, no lo conozco al Señor. Lo conozco de oídas, ¿sí? Pero no conozco verdaderamente lo que está en su corazón y lo que Él quiere transmitir a mi corazón también. Entonces nosotros tenemos que ir conociendo la palabra de Dios cada día más, ir creciendo en esta relación con Él y en esta vida de santidad que Él nos requiere. Porque si usted se fija, todos los pasos rituales que el sacerdote tenían que cumplir iban llegando hacia ese lugar santo. Y la persona que ingresaba no podía ser una persona impura, tenía que haber vivido una vida de integridad, porque si no, moría. Y no es una figura poética, moría. No podemos entrar a la presencia del Señor sin ser santos. Y hoy día tampoco, ¿por qué? Porque nuestro pecado, nuestras faltas, son esa barrera que nos separa de Dios. Entonces, el sumo sacerdote tenía que prepararse durante todo el año para poder ingresar esa única vez al lugar santísimo. Y en el lugar santo había 3 muebles. Uno era la mesa de la proposición, donde solamente había panes, uno por cada tribu de Israel. ¿Y qué nos dice Jesús? Que Él es el pan de vida. El que coma de mí, dice, nunca más tendrá hambre. En segundo lugar estaba el candelabro, que nos dice Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Él es el que nos alumbra y dice que todo aquel que esté en Cristo ya no andará más ¿en qué? En tinieblas, ¿sí? Así que tenemos que revisar a diario nuestra santidad para que no andemos en tinieblas. Y por último estaba el altar del incienso, que ahí es donde el sacerdote ponía el incienso, ¿sí? Lo iba esparciendo y de esa manera oraba por el pueblo. Y en Juan 17 se nos dice que Jesús oró por nosotros. Él es nuestro intercesor delante del Padre. Y solamente bastaba traspasar ahora el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y allí, en ese lugar santísimo, se encontraba, como les decía recién, el arca del pacto. Y solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. Él tenía que estar santificado, obviamente. Y por las dudas, ellos instauraron un sistema, ¿no? Era que se ataban una soga y le ponían unas campanitas. Porque, ¿qué pasaba, además de ser una tragedia, si este hombre no se había preparado durante todo el año para entrar y moría ahí adentro?
¿Quién entraba a sacarlo? Quedaba un año el cadáver ahí en el lugar santísimo. Entonces, ellos tenían determinado que si a determinada hora él no salía, tiraban de la soga y lo sacaban. Pero no era solamente que sacaban el cadáver de este hombre. ¿Sabe lo que significaba eso? Que el pueblo ese año se quedaba sin perdón. Era una tragedia, realmente una tragedia. Así que bueno, el arca es una simbología del mismo Jesús, aún en los materiales con los que fue construida, dice que era madera de acacia, que representaba la humanidad de Cristo, y estaba cubierta con oro que representa su divinidad, porque Jesús, Emmanuel, fue realmente 100% Dios y 100% hombre. Y dentro del arca estaban las tablas de la ley, los mandamientos. ¿Qué es Jesús? El verbo hecho carne, sí, es la palabra. También estaba el maná, porque Jesús es el pan de vida. Y se encontraban también la vara de Aarón. ¿Se acuerda esa que reverdeció cuando la pusieron delante del templo? Bueno, también estaba dentro del arca, simbolizando que Jesús iba a morir, pero que también iba a resucitar para darnos vida y para hacernos florecer. Pero a mí la similitud entre el arca y Jesús que más me llama la atención es que en la tapa del arca habían dos ángeles, dos querubines. Nosotros sabemos que los querubines son los guardianes ¿de qué? De la gloria de Dios, ¿sí? Y cuando vamos a Juan, en el capítulo 20, versículo 12, cuando las mujeres van a la tumba de Jesús, él ya resucitado, ¿usted se acuerda lo que vio María Magdalena hacia adentro de la tumba? ¿Quiénes estaban ahí? Donde yació antes el cuerpo de Jesús. Dice que había dos ángeles, uno en la cabecera y uno en los pies de Jesús, ¿sí? Tal cual como era en el arca del pacto, porque Jesús es el arca del nuevo pacto. Amén. Jesús es el arca del nuevo pacto. Y esto nos da un poquito más de conocimiento de la importancia que tiene este arca del pacto dentro de nosotros, ¿sí? Porque hoy el Señor nos hizo sacerdotes de este nuevo pacto. La palabra dice que nosotros somos ¿qué? Reyes y sacerdotes, porque precisamente el arca del pacto hoy vive en nosotros, ¿sí? Somos portadores de la gloria de Dios. Y en este capítulo 5, ahora sí vamos a meternos de lleno con esta palabra, ¿dónde se coloca el arca del pacto como un trofeo? Cuando se la llevan los filisteos, ¿a dónde la llevan? Al lado de su dios Dagón, ¿sí? Que era una deidad falsa, obviamente. Dicen que era como un sirenito, porque tenía el rostro humano, pero de la cintura para abajo tenía como la cola de sirena. Así que era el sirenito. Y se llama Dagón. Dag significa pez, o también significa grano, y esa era la interpretación que hacían la mayoría de los pueblos de la Mesopotamia, los asirios, los filisteos. Ellos creían que este Dios les daba abundancia, ¿sí? Con el grano y con los peces, obviamente una falsa abundancia como en todos lados donde se tiene otro Dios que no sea el Señor Jesucristo. Y dice que el arca fue puesta, ¿sí? Al lado del dios Dagón. ¿Y por cuántos días fue puesta ahí? 3. Atención, porque cuando la Biblia nos habla acerca de 3 días, nos está hablando también de un simbolismo de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, así como fue Jonás en el vientre de ese monstruo marino, porque no era una ballena, ¿sí? Pero nos está hablando acerca de la resurrección del Señor. Y dice que el primer día, la captura, vienen felices los filisteos pensando que su Dios era más poderoso que el Dios de Israel, y ponen el arca al lado del dios Dagón y se van. Y al otro día cuando llegan, se encuentran a Dagón, el sirenito, postrado, rostro en tierra, adorando ¿a quién? Al arca, ¿sí? Fíjese los ciegos
que podemos estar muchas veces, porque qué mayor demostración de poder que esa para el pueblo filisteo, de que su Dios, su deidad, se está postrando y rindiendo a los pies del único Dios y creador del universo. Sin embargo, ellos dijeron, no, se debe haber caído el viento, algunas ventanas, vamos a ponerlo otra vez en su lugar. Y lo ponen otra vez en su lugar al segundo día. Y cuando vuelven al tercer día, ¿cómo estaba el pobre Dagón? Yo creo que le estaba golpeando, sáquenme de acá, ¿no? Porque le estaba haciendo destrozos el arca del pacto, ¿sí? ¿Cómo estaba Dagón? ¿Cómo lo encuentran? La cabeza cortada, las palmas de las manos cortadas, pero dice que el tronco, ¿sí?, lo que quedaba del cuello para abajo, estaba postrado ¿dónde? Delante de la presencia de Dios, delante del arca del Señor. Ahora, ¿se convirtieron de sus malos caminos y dijeron, bueno, el único Dios verdadero es el Dios de Israel? No. ¿Qué dijeron? ¿Qué vamos a hacer con este arca del Dios de Israel? Y sabe, a mí no me trae sorpresa la manera en que ellos se condujeron. El hecho de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay que sacarlo de acá, porque esa es la respuesta que toda la humanidad da siempre frente al hecho de aceptar a un Dios y a un creador del universo, de aceptar a Cristo Jesús. La Biblia en Juan 3 nos dice que la luz vino al mundo y que los humanos adoraron más las tinieblas que la luz, ¿sí? Desecharon a Jesús. Murió Jesús en esa cruz. Y todo aquel que no tiene un corazón lleno de la bondad de Dios, odia la luz. Porque ¿sabe lo que pasa con la luz? Expone nuestras intenciones y expone nuestras obras. Si usted está haciendo algo a escondidas, si yo voy con una linterna y lo alumbro, su maldad, esa acción que usted está haciendo ahora quedó expuesta. Entonces, todo ser humano que no tiene a Jesús en su corazón, odia la luz. Porque Jesús es la luz del mundo. Entonces, esta gente no tuvo mejor idea que decir, no, saquemos este arca de acá. Y acá empieza para mí lo mejor de este capítulo y del capítulo 6, porque en el capítulo 6 cuentan lo que ellos hicieron para sacar el arca de la tierra de los filisteos, ¿no? Durante 7 meses el arca estuvo yendo de pueblo en pueblo y veíamos recién lo que sucedía, ¿no? Cuando el arca llegaba a cada uno de los pueblos. Decía que el Señor endurecía su mano frente a ellos. Y usted sabe que el Señor tiene un sentido del humor maravilloso, ¿no? Porque nosotros acá leíamos recién que con qué fueron afectados los hombres de esos pueblos. Con tumores, ¿verdad? Pero el original no dice eso. La palabra original es afolín. Y según los rabinos y los comentaristas bíblicos, ¿sabe lo que significa esa palabra? Hemorroides. Hemorroides. O sea que el Señor es maravilloso porque ¿cómo se reprende a un niño? Unas palmaditas en la cola de corrección y ya está reprendido. Bueno, de esa manera el Señor estaba reprendiendo a este pueblo que le había dado la espalda. Les dio, no unas palmaditas en la cola, pero sí, los hizo sufrir un poquito. Dígame si no tiene sentido del humor. Y no fueron cualquier tipo de hemorroides. Dice que fueron hemorroides hemorrágicas. Pobre, ¿no? Es horrible. Pero que vienen acompañadas de ¿qué? De flujo de sangre, de diarrea, ¿sí? De tumores también en el ano. Y yo le quiero leer un trocito de un libro que se llama Leyendas de los Judíos. El autor es Ginsberg, y cuando habla acerca de este relato es muy gráfico, ¿sí? Es muy cortito, pero yo quiero que preste atención para que usted entienda la calidad del Dios al que servimos. Con Él no se juega, con la santidad de Dios no se juega. Dice así, mire,
Esta nueva plaga consistía en ratones, porque la palabra nos habla en el capítulo 6 también, que hubo una plaga de ratones afectando al pueblo filisteo. Entonces dice, esta nueva plaga consistía en ratones arrastrándose hacia afuera de la tierra y jalando las entrañas de los cuerpos de los filisteos mientras ellos defecaban. Si los filisteos trataban de protegerse usando recipientes de metal, los recipientes salían despedidos al ser tocados por los ratones. Y como en un principio, los filisteos quedaban a su merced. Terrible. No solo las hemorroides, sino que los ratones los tenían a mal traer por todos lados. ¿Sí? Pero fíjese que este libro, Leyenda de los Judíos, no está escrito por cristianos. ¿Se entiende? O sea que lo que dice la palabra de Dios sucedió. Y es mucho más gráfico lo que está escrito en el libro que lo que nosotros podemos leer en la palabra, ¿no? Así que tenemos que entender cómo obraba el Señor y por qué ningún pueblo quería que el arca del pacto cayera en su tierra. Ninguno quería, porque sabía que donde el arca se aproximase a ellos, ¿qué les iba a pasar? Todo esto que acabamos de leer. Pero aún así los filisteos seguían siendo obstinados. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, llamaron a sus príncipes y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con el arca? Hay que sacarla de acá, porque ya los hombres pobres no podían ni sentarse. Entonces, dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el arca sobre un carro nuevo. Vamos a ponerle yugo a 2 vacas que estén criando, ¿sí? Y vamos a llevar a esos terneros, a los hijitos de las vacas, los vamos a llevar a su casa. Si la mano de Dios está realmente detrás de esto, las vacas van a seguir su camino. Pero si no, vamos a saber que fue todo producto de la casualidad. Porque para el hombre natural, todos los milagros y todos los juicios de Dios son producto ¿de qué? De la casualidad, del cambio climático y bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces usted sabe que cuando una vaca cría está pendiente de su ternero. Como somos las mamás, ¿no? Cuando nacen nuestros hijos estamos pendientes de ellos. Y una vaca a la que nunca se le puso un yugo, se resiste a que se lo pongan. Entonces para ellos eso iba a ser prueba suficiente si realmente la mano de Dios de Israel estaba o no detrás de esto. Porque donde le querían poner el yugo a la vaca se iba a querer, se iba a resistir y se iba a querer ir detrás del ternero. Sin embargo, ¿qué pasó? Las vacas caminaron 15 kilómetros en línea recta hasta llegar a la frontera de la tierra de los filisteos con la tierra de Bet-Semes en Israel. Entonces ahí, bueno, no tuvieron más que convencerse que verdaderamente la mano de Dios estaba detrás de todo esto. Y a mí lo que me gusta ver también es cómo enviaron el arca. ¿La enviaron vacía? No. Pero tuvieron la prudencia, fíjese, un pueblo que no conocía a Dios, tuvo la prudencia de no abrir el arca, de no mirar dentro del arca, sino que hicieron una caja, ¿sí? Y la llenaron de joyas. Y es muy gracioso también porque dice que el formato que tenían esas joyas que eran de los tumores, de las hemorroides y de los ratones que los habían asolado. Y lo pusieron dentro de esa carreta y las vacas lo llevaron. Ahora imagínense la alegría que tuvo el pueblo de Israel ahí en Bet-Semes cuando vieron que volvía el arca del Señor. Dice que gritaron en júbilos y que las vacas se detuvieron precisamente sobre una piedra grande. Entonces ahí los sacerdotes, los levitas, rompieron la madera, sacaron el arca y sacrificaron a las pobres vacas, ¿no? Como un holocausto al Señor en ese lugar. Porque el arca del pacto había vuelto y se preguntaron también, ¿no? ¿Qué iban a hacer ahora? Porque a mí me llamaba la atención esto. La gente de Bet-Semes era israelita, conocían acerca de la ley de Dios. Sin embargo, lea en su casa después el capítulo 6, viene todo el capítulo divino hasta el versículo 19, donde dice que estos israelitas miraron dentro del arca. ¿Y qué pasó?
Se murieron todos, ¿no? Empezó la mortandad en ese pueblo. Pero fíjese la diferencia. Un pueblo que no conocía a Dios y no conocía sus leyes, tuvieron la prudencia de no abrir el arca. Y el pueblo de Dios, el que había echado, ¿sí?, a Dios de su territorio y lo había sacado de su corazón como rey, por curiosidad, por ver qué había ahí adentro, se ponen a husmear la misma gloria de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros como hijos de Dios tenemos menos reverencia de su casa, de su lugar santo, que gente que no lo conoce? ¿Sí? Y eso tiene que ser un llamado de atención para cada uno de nosotros. Usted sabe que el arca solamente podía ser llevada por los sacerdotes. El arca no podía ser tocada. El arca tenía como unas argollitas donde se pasaban las varillas y los sacerdotes la tenían que llevar cargada en sus hombros, pero no la podían tocar. Fíjese la santidad con la que hay que moverse dentro de la presencia de Dios. Y nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y tenemos que cuidar esa presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. El Señor en Juan 14, 23 dice que el Padre y el Hijo harían morada en nosotros. La presencia de Dios vive en cada uno de nosotros. Y si nosotros entendemos esta afirmación de que el Padre y el Hijo hicieron morada en nuestra vida, tenemos que conducirnos también de otra manera. No nos conducimos con santidad. Y el Señor necesita que nosotros seamos conscientes de que la presencia de Dios vive dentro nuestro. A donde vayas, el Señor va. Lo que mires, el Señor lo ve. Lo que escuches, el Señor también lo escucha. No te podés desprender de Él, porque Él vive dentro tuyo. Ya no está su gloria y su presencia dentro de una caja de madera. Su gloria y su presencia están dentro de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando usted llegue a su lugar de trabajo o llegue a su facultad, ¿quién llega también? La gloria del Señor. Llega la presencia del Señor, porque ahora nosotros somos portadores de esa gloria. Y el ambiente cuando llega la presencia de Dios cambia. Pero no cambia porque llegó usted. Cambia por lo que usted porta dentro suyo. Amén. Cuando usted llega a su casa, el ambiente de su casa tiene que cambiar. Porque la presencia de Dios tiene que vivir ahí. Y Satanás no quiere que usted sea consciente de esta verdad espiritual, que usted es portador de la gloria de Dios, que usted es portador de esa santidad, de esa presencia. Él quiere que usted ignore todas estas cosas y que se sienta incómodo en todo lugar. Porque cuando usted llegue a su oficina, ¿sí?, y quizás están sus compañeros, no sé, escuchando cualquier cosa, gritando y demás. No tienen que ser ellos los que tomen lugar o posesión de ese lugar. Tiene que ser usted el que cambie ese ambiente, cambie ese clima y lo lleve a un clima de adoración. ¿Y eso cómo se consigue? Estando más en su presencia. Usted no va a necesitar hablar. Cuando usted llegue, le aseguro que se van a callar. Se van a callar, sí. Mire, a mí me pasa. Yo trabajo con gente que no conoce al Señor, pero vienen a cada rato. Marcela, ¿tenés unos minutitos? Y charlamos, ¿sí? Y cuando ellas están hablando de cosas, de cualquier otra cosa, y yo paso, llego, se callan. O una le dice a la otra, cállate, cállate. Y yo no les dije, delante mío, no hablen esas cosas, no hagan esas cosas. Yo no se lo dije, pero ellas saben cómo soy, ¿sí? Y de esa misma manera, la presencia del Señor se tiene que manifestar en cada lugar que usted pise. Porque porta la gloria de Dios con usted y se nota que somos diferentes. Pero para eso, ¿sabe qué? Usted tiene que
desechar la religión de su vida. Jesús no es religión. La religión, mire, contamina la sangre de Cristo. La religión no sirve para nada. La religión son preceptos. Al religioso no le alcanza el sacrificio de Cristo en la cruz. Le tiene que dar un panfleto con 1000 leyes más para que usted cumpla. Porque si no cumple eso que Él dice que usted tiene que cumplir, usted no es santo ni salvo. La religión no sirve. Yo escucho que cantamos acá, libres para correr, libres para danzar, pero seguimos atados a un montón de cosas del pasado. ¿Dónde está esa libertad? Yo he visto a gente que ama al Señor y pasa por ciertas iglesias y se persigna. ¿Qué es eso? O piensan que si hacen esto o dejan de hacer lo otro, estaban como el pueblo de Israel, ¿no? Lo toman como amuleto al Señor. Y mientras tanto probemos por ahí San Expedito, San Benito, no sé cuántos santos tienen, lo ponen de cabeza, le prenden la vela. Abren, y esto no me lo niegue, abren la Biblia en el Salmo 23 y lo ponen ahí, arriba de los aparadores y demás, para que la gloria llene. ¿Qué es eso? ¿Sí? Usted es portador de la gloria de Dios. Su palabra vive en usted. Entonces usted es el que tiene que hacer el cambio. El que tiene que decidirse a vivir una vida en santidad, una vida recta, sin religión, sin ídolos en su corazón. Porque que no estemos prendiéndole velas a algún santo no significa que no haya ídolos en nosotros. Ojo, que la idolatría no es solamente eso. La idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón. Y a veces pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestro esposo, puede ser nuestro trabajo, aún puede ser el servicio. Ay, ¿cómo? Aún el servicio. Porque podemos centrarnos en el servicio, pero no en el que estamos sirviendo. ¿Y eso qué es? Es una obra vana. Siga sirviendo así, después pregúntese por qué no progreso, por qué el Señor no me bendice, por qué no estás haciendo las cosas de manera correcta. No le estás dando honor al que merece honor. Él te dio dones, te dio talentos para que vos los uses sirviendo a tus hermanos. Pero no de manera repetitiva, no corriendo. Yo no sé usted, pero cuando yo fui católica, porque mi familia era católica, imagínense, italianos, ¿sí? A mí me decían que tenía que rezar un Padre Nuestro, y creo que era el Credo o el Ave María, no me acuerdo. Y entonces yo quería hablar con Dios. Y era chica, yo quería hablar con Él. Y me acuerdo que los corría, y cada día me entrenaba para hacerlo más rápido, para tener un poquito más de tiempo para hablar con Él. Entonces no hagamos las cosas de esa manera. Rápido para sacárnosla de encima. Ese no es servicio. El Señor puede levantar piedras para que le sirvan. Entonces aprendamos a respetar también, ¿sí?, el lugar de servicio que el Señor nos puso. Porque el Señor te puso ahí, pero como te puso, te saca. ¿Sí? Obviamente ninguno de nosotros queremos eso, ¿o sí? No, yo no quiero eso, ¿sí? Pero tenemos que aprender a respetar al Señor y estar en santidad para servirle. Así que yo le quiero hacer una pregunta rápidamente. Si nosotros llevamos el arca del pacto en nosotros, si somos portadores de la gloria de Dios, ¿por qué a veces nos va tan mal? ¿Vieron que a veces nos damos en la talla de nada, ¿no? Y nuestra vida es una serie de sucesos que nos van mal, y en esto también nos va mal, y en esto nos va mal, mal y mal. ¿Qué les parece a ustedes? Le voy a hacer la contraprestación. Los filisteos tomaron el arca del pacto de Dios, ¿y qué pensaron ellos? Dagón es superior a Jehová, ¿sí? Y se la llevaron como botín de guerra. Ahora, ¿los filisteos ganaron?
No. El arca del Señor tenía menos poder porque se la llevaron secuestrada, se la llevaron cautiva. No, el Señor se dejó secuestrar. Mírenlo todo sobre la soberanía de Dios. El Señor permitió que el arca fuera secuestrada para demostrar que hay un único rey, un único Dios y un único creador en el universo. Y ese es nuestro Dios. Entonces los problemas que vienen a tu vida no vienen para destruirte a vos. El Señor usa esos problemas para destruir a tu enemigo. El Señor te está preparando y vos no te das cuenta. Te estás quejando permanentemente. El Señor está puliendo tu vida porque de esta manera, con esas vestiduras no te puede usar porque Él es santo. ¿Lo entiende? Él es santo. Y mientras haya inmundicia en nuestro corazón, el Señor no nos puede usar. Tiene que prepararnos, tiene que alistarnos, tiene que abrir nuestros ojos para que podamos entender que necesitamos santidad para tratar con un Dios santo. Si no, es imposible. Entonces, ¿por qué vienen los problemas a tu vida? Porque el Señor quiere usar esos problemas para destruir a tus enemigos. Amén. Yo quiero que veamos rápidamente algunas conclusiones de esto, ¿sí? Primer conclusión. Van a haber situaciones donde el enemigo pareciera ganar, pero no te olvides que el Señor es soberano. Dios es soberano, el Señor nunca pierde. Como te decía recién, Él va a usar circunstancias en tu vida para demostrarte que Él es rey y que tiene control sobre la situación. ¿Se acuerda cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones? ¿A quién se comieron los leones? ¿Se comieron a Daniel? No, ¿a quién se comieron? Dice que Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Y entonces el rey mandó a meter adentro de ese foso a los que habían acusado a Daniel. Y no fueron solitos, dice que fueron sus esposas y sus hijos. Y que no habían llegado todavía al fondo del foso cuando los leones ya le habían quebrado todos los huesos. Parecía una situación mala para Daniel, pero el Señor la usó para demostrar que Él es el único Dios. Lo mismo cuando Sadrac, Medrac y Abednego fueron metidos adentro del horno de fuego. ¿Quiénes se quemaron? Porque ellos no tenían, dice, ni olor a humo. Los soldados que los metieron, las llamas eran tan poderosas que los que resultaron quemados fueron aquellos mismos que los metieron en el horno. El Señor utiliza situaciones de tu vida para darte la victoria y para demostrarte que Él está ahí en medio tuyo y que a Él le gusta estar en medio tuyo. Lo tenés que entender. Segunda conclusión. Tenemos que recordar que algunas victorias no vienen de una, vienen en proceso. Muchas veces Dios utiliza pequeñas victorias para darnos la victoria final. ¿Sí? Dagón no fue hecho trizas por el arca del Señor en el primer momento que la colocaron al lado, sino que fue ¿cómo? Fue progresivo, fue paso a paso, para que el Señor pudiera demostrar quién estaba al mando. José no fue el segundo del reino de Egipto de un día para el otro. ¿Se acuerda todo lo que tuvo que pasar hasta llegar a ese lugar de autoridad que el Señor le dio? ¿Sí? El general Naamán no fue limpio de su lepra porque fue a la casa de Elías y le dijeron lo que tenía que hacer. No, él se resistió. Fue un proceso. Y hasta que entendió que ese proceso venía de Dios, él no fue limpio. Lo mismo el rey David. ¿Se acuerda que él quería poner el arca sobre una carreta para que fuera más rápido, no? ¿Con qué intención? ¿De ofender al Señor? No, él tenía la intención de que llegase más rápido a su lugar. ¿Y qué le dijo el Señor? No, es paso a paso. No se hace así, porque él ya había dejado las instrucciones a Moisés de cómo debía llevarse, de qué
cuántos minutos tenía que parar, los sacrificios que habían que hacer. Y hoy en día, el hombre y la mujer de Dios tienen que aprender esto. Las victorias en el Señor son paso a paso. Y quizás hoy vas a ver un cachito, mañana otro, va a pasar un año y vas a decir, uy, ¿y qué pasó? Acá llegué. No, espera en el proceso de Dios. Él lo que te prometió te lo va a dar, pero vos te tenés que santificar ahí en el medio. ¿Amén? En tercer lugar, cada ataque del enemigo traerá mayores bendiciones sobre tu vida. Como veíamos recién, los filisteos pensaron que habían ganado, que se habían llevado el botín de guerra y que tenían todo, pero salieron perdiendo y mal. Pregúntele a sus colas, ¿no? ¿Cómo quedaron después de eso? ¿Y cómo vuelve el arca a la tierra de Israel? ¿Vuelve vacía? No, vuelve llena de joyas y de presentes. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te va a multiplicar lo que el diablo te roba. El Señor te va a multiplicar todo aquello que el diablo te quiera robar. Todo aquello que el diablo quiera afectar tu vida, el Señor te va a dar 1000 veces más que lo que tenías antes. Y lo tenés que creer. En toda circunstancia lo tenés que creer. Yo veía las inundaciones, ¿no?, de Bahía Blanca y me acordaba de las inundaciones de acá en La Plata en 2013. Nuestra familia se inundó. ¿Y sabe para qué utilizó esa situación el Señor? Para llevarnos a un mejor lugar. Para llevarnos a un mejor nivel. Y si ese no fue el Señor, ¿quién fue? Porque obviamente que Él pone en el corazón de hermanos ayudarnos y demás, pero el cambio de nivel solamente Él lo hace. No hay otro. El Señor multiplica a aquellos que son fieles. Amén. Cuarta conclusión. Dios derriba cada falsa deidad que haya en nuestras vidas. Él quiere erradicar la idolatría. El juicio de Dios solamente lo detiene, ¿sabe qué? El arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, viene gracia y misericordia a su vida. Entonces, permítale hoy, no se vaya de este lugar sin consultarle al Espíritu Santo qué ídolo hay en su corazón que no le está permitiendo vivir con la santidad que el Señor le pide. Y por último, y no por última, menos importante, no se atrevan nunca a deshonrar la gloria de Dios. Veíamos recién estos israelitas que husmearon dentro de su gloria y cómo terminamos. Y la palabra de Dios en Hebreos nos dice que si alguno tiene por inmunda la sangre de Cristo, agárrese el fin que le espera. Entonces nosotros somos portadores de su gloria. Y si somos portadores, mis hermanos, tenemos que tener santidad. Tenemos que vivir de acuerdo a como el Señor nos pide vivir. Yo le decía, Señor, otra vez la santidad, porque lo hablamos hace 2 o 3 domingos. ¿Por qué será? ¿Por qué el Señor se pondrá repetitivo con este tema? Recuerde que Él nos conoce. Recuerde que Él nos conoce y Él se pasea en medio nuestro. Entonces, hermano, no le tenés que decir a nadie, pero vos sabés en tu corazón lo que ahí habita. Entonces, yo te invito ahora, ponete de pie y cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. Permitile al Espíritu Santo que te vaya hablando. No te está hablando Marcela, te está hablando el Señor. No porque yo me quiera arrogar ser la voz de Dios, sino porque es el Señor el que escudriña nuestros corazones. Y Él tiene una obra continua que va desde el tabernáculo de reunión hasta este tabernáculo que somos nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra vida es un tabernáculo vivo donde vive y reina la obra del Señor. Y Jesús no vino, hermanos, a abolir las leyes de santidad, sino que vino a poner esas leyes mucho más fuertes para su pueblo. Antes, por ejemplo, el adulterio era el acto en sí, a eso se lo consideraba adulterio. Pero a partir del nuevo pacto, el adulterio empieza
en tu mente. El Señor dice que si miraste una mujer y la codiciaste, ya adulteraste con ella. No hace falta que pases al acto, ya está, ya lo hiciste. Y Él lo ve, Él lo sabe. Dice también que si llamamos fatuo, tonto a nuestro hermano, ¿sí? Ya somos culpables ¿de qué? De juicio. No es tan fácil vivir en el nivel de santidad que el Señor nos exige. Pero tenemos un ayudador. El Espíritu Santo es el que nos ayuda paso a paso a poder reflejar esa santidad en nosotros. Entonces ahí con tus ojos cerrados, por favor, mantén tus ojos cerrados. No hay nada especial, como te digo siempre, en cerrar los ojos. Es simplemente para que te puedas concentrar en Él. Para que el Espíritu Santo te hable, para que el Espíritu Santo te muestre aquellas cosas, aquellas obras que aún están en tu corazón y que Él las quiere cortar, que Él las quiere limpiar. Permití que Él corte en esta mañana toda raíz de idolatría. Hermano, tenés que ser libre, libre en Cristo Jesús. No podés salir de un lugar de esclavitud para entrar a otro lugar de esclavitud. La única esclavitud que queremos es ser esclavos de Jesucristo. Vivir en amor, vivir en paz, vivir en libertad. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros. Pero nuestro Dios es celoso, celoso. No hay lugar para otras dioses, otras divinidades en nuestro corazón. Él lo llena todo en todo. Y además, ¿para qué las querés? Si el Dios del universo está en vos, ¿para qué necesitas otra ayuda? Él hace todas las cosas posibles. Él cambia corazones. Él quebranta maldiciones. Déjalo que lo haga con vos en esta mañana. Déjalo que hable a tu oído y te muestre las personas de las cuales tenés que cortar ese lazo que tenés. Déjalo que te muestre aquellas apps o tecnologías que tenés que quitar inmediatamente de tu celular y de tu computadora. El Señor es santo, no lo podés engañar. No lo podemos engañar. Deja que Él te revele que quiere santificar tus ojos, que puede santificar tu mente, que puede santificar tu corazón. Y vas a ver cómo ya no te va a ser difícil no entrar a esos sitios que sabes que no tenés que entrar. Pero tu deseo quiere entrar. Y estoy hablando de la pornografía. Hombres y mujeres. Dejen que el Señor santifique ahora sus corazones. Levanta tu clamor al Señor y decile: Señor, yo quiero ser santo. Señor, yo quiero que me purifiques en esta mañana. Quiero rendirme únicamente a vos. Quiero ser un esclavo por amor, porque sé que sos el único amo que vela por mi bien. Sos el único que puede hacer obras grandes y maravillosas en mi vida. Y yo ya no quiero deshonrarte, Señor. Yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. No quiero centrarme en mí. No quiero hacer las cosas en mi comodidad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Y para eso tengo que buscarla. Y estoy dispuesto a buscar de tu voluntad. Por eso vine en esta mañana a tu casa, Señor. Mostrame, por favor. Mostrame cómo hacer para cortar con todas estas cosas. Y te pido más, Señor. Sé vos el instrumento quirúrgico que corte de raíz estos males de mi vida. Decíselo ahí donde estás, porque Él te está escuchando.
El Señor mora aquí en el medio de su pueblo. Ya no en el medio de una caja, Él está en nuestro corazón. Somos portadores de la gloria de Dios y así debemos comportarnos. Santos, santificados y unánimes para hacer su voluntad. Porque somos luz, tenemos que salir e iluminar esta ciudad. Pero necesitamos ser instrumentos de oro en esta mañana. Permitile al Señor que comience a pulir. Va a doler, sí, va a doler, pero va a ser lo mejor para vos. Va a ser lo mejor para tu vida. Él está quitando en esta mañana ídolos del corazón. Ídolos del corazón. Para que solamente Él sea el primero y el único en tu vida. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Un Dios vivo, un Dios único, un Dios de vida, un Dios de poder. Y eso mismo te deseo que tengas en esta semana, mi hermano, que tengas una semana de poder donde Dios sea el primero y el único en tu corazón. Gloria a Dios. Y a los matrimonios, no se me vayan. ¿Cuántos matrimonios hay hoy acá?